¿Alguna vez has pensado que ese aromatizante que usas con tanta fe en realidad está espantando a los peces? Sí, has oído bien. Hoy vamos a hablar de un error garrafal que cometen 9 de cada 10 pescadores cuando el agua se enfría de verdad. Y te prometo que, al final de este vídeo, entenderás por qué tus jornadas de pesca en invierno a veces terminan en un rotundo cero. Vamos a desvelar el misterio de la zona muerta, esa burbuja invisible y contraproducente que tú mismo podrías estar creando alrededor de tu cebo en cada lance. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va en contra de todo lo que probablemente te han enseñado. Antes de empezar, respóndeme en los comentarios. ¿Crees que un buen aromatizante funciona igual en cualquier época del año? Vamos a ver cuántos cambian de opinión al final. Todos lo hemos hecho. Llegas al puesto, el día es duro, hace frío, y el agua está como un plato, sin actividad aparente. Abres tu caja de aparejos y coges ese bote de dip, ese líquido espeso y con un olor potentísimo que tan buenos resultados te dio en agosto. Piensas, con este frío, los peces están aletargados, necesitan un estímulo fuerte. Y bañas generosamente tu boilie, tu pellet o tu maíz, creando una capa brillante y olorosa. Es un acto de fe, una costumbre arraigada. Lo hacemos porque nos funcionó en el pasado y porque nuestro cerebro asocia un olor fuerte con una mayor atracción. Creemos que si huele bien para nosotros, para el pez, será irresistible. Pero esta lógica, este hábito que hemos repetido durante años, se desmorona por completo cuando el termómetro se desploma. Y es precisamente este acto de fe el que puede estar saboteando toda tu jornada de pesca sin que te des cuenta. Vamos a empezar por el principio. Imagina la escena. Es una mañana de diciembre. El vaho sale de tu boca y apenas sientes los dedos de las manos. Llevas 3 horas sin una sola picada. Miras a tu compañero, que está igual que tú. La frustración empieza a aparecer. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Probablemente pienses que los peces no comen, que el día es malo, que la presión atmosférica no es la correcta. Culpamos a 1000 factores externos, y es normal. Pero rara vez nos paramos a pensar en lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Rara vez cuestionamos nuestros métodos más básicos, y el uso de los atrayentes es uno de los más arraigados. Estamos a punto de analizar ese gesto automático de dipear el cebo, para descubrir que Mulaimo, en lugar de una ayuda, puede ser el mayor obstáculo entre tú y tu próxima captura en agua fría. Un obstáculo invisible, pero tremendamente efectivo. Entonces, ante la falta de actividad, llega la reacción instintiva, la que todos tenemos. Coges tu cebo y piensas, no está funcionando, necesito más potencia. Y vuelves a sumergirlo en ese líquido denso y pegajoso. Más es mejor, te dices. Tengo que crear una señal olfativa que despierte hasta al pez más dormido. Lo lanzas al agua con una confianza renovada, convencido de que ahora sí, ahora van a entrar. Pero lo que no sabes es que acabas de cometer el error por segunda vez, y además con más intensidad. Estás reforzando el problema en lugar de solucionarlo. Este impulso de aumentar la dosis es, paradójicamente, lo peor que puedes hacer. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. En los próximos minutos, entenderás por qué esta reacción, tan lógica en apariencia, está basada en una premisa completamente equivocada para las condiciones de pesca invernal. Es hora de romper este ciclo. Para entender el problema, primero tenemos que entender el producto. Coge ahora mismo, si puedes, uno de tus botes de dip o atrayente de verano. De esos que son espesos, que manchan,
y que dejan un olor penetrante durante horas. ¿De qué crees que está hecho? La gran mayoría de estos productos, especialmente los más densos y duraderos, tienen una cosa en común. Su base es oleosa. Utilizan algún tipo de aceite como vehículo para transportar y retener los aromas y los sabores. Y esto es fantástico en verano. Con el agua a 20 o 25 grados, el aceite se mantiene líquido, se expande lentamente y crea una atractiva nube de olor y sabor alrededor de tu cebo. Es una estrategia perfecta para aguas cálidas. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo bote, con ese mismo aceite, lo usamos con el agua a 5 o 6 grados? Aquí es donde empieza todo el problema, en la simple y pura física de los materiales. Salgamos un momento del mundo de la pesca y vayamos a la cocina. Es un ejemplo que todo el mundo va a entender perfectamente. Imagina que acabas de freír algo en una sartén con aceite de oliva. El aceite está caliente, líquido, transparente. Ahora, ¿qué pasa si dejas esa sartén en el alféizar de la ventana en una noche fría de invierno? A la mañana siguiente te encontrarás con que el aceite se ha vuelto opaco, denso, casi sólido. Se ha convertido en una manteca. Lo mismo ocurre con el aceite de coco, que es líquido a temperatura ambiente en verano, pero un bloque blanco y sólido en invierno. Este fenómeno se llama solidificación o congelación, y no necesita temperaturas bajo cero para ocurrir. Cada tipo de aceite tiene su propio punto de enturbiamiento, la temperatura a la que empieza a perder su fluidez y a volverse ceroso. Y este punto, para muchos aceites usados en pesca, está muy por encima de las temperaturas del agua en invierno. La analogía perfecta para que visualices lo que le pasa a tu cebo es pensar en la grasa del tocino o del bacon. Cuando lo fríes, suelta una grasa líquida y transparente. Pero si dejas que esa grasa se enfríe en la sartén, se convierte en una capa sólida, blanca y completamente impermeable. Nadie en su sano juicio intentaría mojar un trozo de pan en esa manteca fría, esperando que absorba algo. La grasa sólida actúa como un sello. Pues bien, esto es exactamente lo que le ocurre a tu boili, pellet o maíz cuando lo sumerges en un atrayente a base de aceite y lo lanzas a un agua que está a, digamos, 7 grados. Ese líquido que en tu mano parecía tan prometedor, al contacto con el frío, sufre una transformación radical. Se contrae, se espesa y se solidifica, creando una película cerosa alrededor de tu cebo. Una película que lo aísla por completo del exterior. Ahora que tienes esa imagen de la manteca en la cabeza, volvamos a la orilla del embalse. Acabas de lanzar tu cebo, perfectamente recubierto de atrayente. En el momento en que toca el agua fría, esa capa de aceite empieza a solidificarse. Se convierte en una especie de caparazón, una envoltura grasienta y semisólida que aprisiona tu cebo. Ya no es un emisor de señales, es un prisionero dentro de una cárcel de grasa. Todo el poder de atracción de tu boili, su propio aroma, sus aminoácidos, todo lo que lo hacía apetecible, queda bloqueado. No puede escapar. Y el propio aroma del atrayente, que era la razón por la que lo usaste, tampoco puede dispersarse correctamente. Está atrapado en esa matriz de aceite congelado. Has creado sin quererlo una barrera perfecta, una barrera que anula por completo el propósito de tu estrategia. Y es aquí donde nace el concepto de la zona muerta. Esta capa de grasa solidificada no solo impide que salgan los atrayentes, sino que crea una pequeña burbuja inerte alrededor de tu cebo. Imagínalo como si hubieras plastificado tu comida antes de servirla. No huele, no sabe, no interactúa con el medio. Para un pez que se mueva por la zona,
Tu cebo es prácticamente invisible a nivel químico. No emite ninguna señal. Está ahí, en el fondo, pero es como si no estuviera. Es un punto muerto en el lecho del embalse. Y lo más irónico de todo es que tú has pagado dinero por ese producto, lo has aplicado con toda tu buena intención, pensando que estabas aumentando tus posibilidades, cuando en realidad lo que has hecho ha sido sabotearte a ti mismo. Has creado una zona de silencio olfativo justo donde más necesitabas que hubiera un grito de comida gratis. Pensemos en la dispersión. El objetivo de cualquier atrayente es disolverse y viajar a través del agua para llegar a los receptores sensoriales de los peces y atraerlos hacia la fuente. En verano, el aceite lo hace lentamente, creando una columna de atracción vertical y horizontal. Pero en invierno, con el aceite convertido en una cera, la dispersión es prácticamente nula. El olor no se escapa. Tu cebo queda, literalmente, sellado al vacío por una capa de grasa. Por mucho que oliera en el bote, por muy potente que fuera, su capacidad para viajar por el agua fría es casi cero. Es como tener el mejor cantante del mundo encerrado en una habitación insonorizada. Nadie puede oírlo. Tu cebo está gritando, «¡Cómeme!», pero lo hace dentro de una burbuja que apaga su voz por completo. Por eso puedes pasar horas y horas sin una picada, aunque tengas el cebo perfecto a 1 metro de un pez. Ahora, vamos a cambiar de perspectiva. Dejemos de pensar como pescadores y empecemos a pensar como un pez en invierno. Cuando el agua se enfría, el metabolismo de los peces, como la carpa o el barbo, se ralentiza drásticamente. Su digestión es más lenta, se mueven menos y consumen mucha menos energía. No están en modo búsqueda activa de alimento como en verano. No recorren grandes distancias patrullando en busca de un festín. Están en modo ahorro de energía. Sobreviven. Esto significa que no van a gastar calorías persiguiendo algo que no les parezca una apuesta segura y fácil. Tienen que ser mucho más selectivos con lo que comen. Cualquier cosa que les genere la más mínima sospecha o que requiera un esfuerzo extra, simplemente la ignorarán. Su instinto de supervivencia les dice que conservar energía es más importante que arriesgarse por un bocado. Debido a este metabolismo lento, un pez en invierno no busca un banquete. No necesita grandes cantidades de comida. Lo que busca son oportunidades. Un bocado fácil, nutritivo y, sobre todo, seguro. Un cebo que no levante ninguna sospecha. Suelen moverse por zonas muy concretas, a menudo repitiendo las mismas rutas día tras día. Si nuestro cebo está en una de esas rutas, tenemos una oportunidad. Pero ese cebo tiene que presentarse de la forma más natural y atractiva posible. Tiene que susurrar comida fácil, no gritar trampa. El pez se acercará con cautela, usando sus sentidos para analizar el bocado potencial. Y aquí es donde nuestra capa de grasa solidificada entra en juego. Y no para bien. Estamos presentando algo que no encaja en su percepción de lo que es un alimento seguro y natural en esa época del año. Aunque su metabolismo sea lento, los sentidos de un pez no se apagan. De hecho, se podría argumentar que se vuelven aún más cruciales. Con una visibilidad a menudo reducida y la necesidad de no malgastar energía, confían enormemente en su olfato y en su línea lateral para detectar comida y peligros. Pueden detectar concentraciones mínimas de aminoácidos disueltos en el agua a metros de distancia. Son máquinas de detección química increíblemente sensibles. Por lo tanto, no es que no puedan oler nuestro cebo, es que lo que huelen, o más bien lo que no huelen, les resulta extraño. Un pez está acostumbrado a que una fuente de alimento libere un flujo constante y sutil de señales químicas.
Nuestro cebo, encerrado en su cárcel de grasa, no emite nada, o peor aún, emite una señal extraña y concentrada que no se dispersa. Entonces, ¿qué es lo que percibe un pez cuando se encuentra con nuestro cebo dipeado? En el mejor de los casos, no percibe nada. Pasa de largo porque el cebo es químicamente invisible. Está dentro de la zona muerta. Pero en el peor de los casos, si se acerca lo suficiente, lo que detecta no es un apetitoso olor a fresa o a pescado. Lo que detecta es un pegote de grasa. Una masa extraña, antinatural y químicamente inerte en el fondo. Esto no se parece a nada que forme parte de su dieta natural invernal. No es una larva, no es un caracol, no es materia vegetal en descomposición. Es una bola recubierta de una sustancia que su instinto le dice que no debería estar ahí. Esta extrañeza puede ser suficiente para que el pez, ya de por sí cauto y desconfiado por el frío, decida que no vale la pena arriesgarse, y se alejará buscando algo más familiar y seguro. Aquí es donde tenemos que desmontar uno de los grandes mitos de la pesca, la idea de que cuanto más fuerte huele, mejor. Esta afirmación puede tener algo de verdad en verano, con peces activos y compitiendo por la comida. Un olor potente puede destacar sobre el resto. Pero en invierno, esta lógica se invierte por completo. Los peces no buscan una bomba de olor. Buscan sutileza, naturalidad, una sobrecarga de aroma. Incluso si consiguiera escapar de la capa de grasa, puede ser contraproducente. Puede asustar a un pez receloso. Imagina que estás medio dormido y alguien te pone un altavoz con música a todo volumen en la oreja. Tu reacción no sería de interés, sería de susto y rechazo. Para un pez en modo ahorro de energía, un estímulo químico demasiado intenso puede ser interpretado como una señal de peligro, no de comida. La diferencia en el comportamiento del atrayente es radical. Pensemos visualmente. En verano, con agua caliente, al lanzar tu cebo con atrayente a base de aceite, este crea una mancha que se expande. Las corrientes de agua y la propia temperatura ayudan a que las moléculas de olor viajen y creen un amplio campo de atracción. Es una invitación a la fiesta. Ahora visualiza la misma escena en invierno. Lanzas el cebo y, al contacto con el agua fría, el aceite, en lugar de expandirse, se contrae, se encoge sobre sí mismo. La mancha de atracción, en lugar de crecer, se reduce a la mínima expresión o desaparece por completo. Estás consiguiendo el efecto exactamente opuesto al que buscas. En lugar de ampliar el radio de acción de tu cebo, lo estás reduciendo a cero. Es una diferencia fundamental que la mayoría de los pescadores pasa por alto. Sumando todo lo que hemos visto, llegamos a una conclusión preocupante. Ese pegote de grasa antinatural que no emite las señales correctas y que se presenta como un objeto extraño en el fondo, no solo no atrae, sino que puede llegar a repeler. Para un pez de invierno, cualquier cosa que se salga de la norma es una potencial amenaza. Y una bola perfectamente redonda, cubierta de una sustancia cerosa y extraña, es la definición de fuera de la norma. Por lo tanto, es muy posible que no solo estés pescando con un cebo inerte, sino que estés creando activamente una señal de cuidado o peligro en tu puesto. Los peces que pasen por la zona podrían detectarlo, desconfiar y evitar activamente el área. Y tú seguirás allí, esperando una picada que nunca llegará, sin saber que tu mejor aliado del verano es el traidor del invierno. Y si todavía tienes dudas, te propongo un experimento muy simple que puedes hacer en casa esta misma noche. No necesitas un laboratorio, solo 2 vasos, agua y tu atrayente.
Llena un vaso con agua caliente del grifo que simule el verano. Llena el otro con agua fría de la nevera que simule el invierno. Ahora echa una gota de tu atrayente a base de aceite en cada vaso. Observa lo que pasa. En el vaso de agua caliente verás cómo la gota se expande, crea una película en la superficie, y parte de ella se disuelve lentamente, enturbiando el agua. Ahora mira el vaso de agua fría. Verás que la gota de aceite se queda hecha una bola, compacta, sin expandirse. Si la tocas verás que es mucho más densa, casi una perla de grasa. Esta simple prueba visual es la demostración irrefutable de todo lo que hemos hablado. Verlo con tus propios ojos te convencerá más que 1000 palabras. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si los atrayentes a base de aceite son un desastre en agua fría, ¿cuál es la solución? ¿Dejamos de usar atrayentes en invierno? No, en absoluto. Un buen atrayente puede marcar la diferencia. La clave no es eliminarlo, sino cambiarlo. Necesitamos usar productos que trabajen a nuestro favor en bajas temperaturas, no en nuestra contra. Y para ello, la solución es muy sencilla. Debemos cambiar la base del producto. Debemos olvidarnos de los aceites y buscar atrayentes que utilicen un vehículo diferente para transportar los aromas y sabores. Un vehículo que no se solidifique con el frío y que garantice una dispersión perfecta. Afortunadamente, existen alternativas excelentes y muy efectivas en el mercado. Solo tenemos que saber qué buscar en la etiqueta. La primera gran alternativa, y una de las más efectivas, son los aromatizantes con base de alcohol. El alcohol tiene un punto de congelación muchísimo más bajo que el agua, y por supuesto, que el aceite. Esto significa que se mantiene perfectamente líquido, incluso en las aguas más gélidas. Pero su mayor ventaja es su capacidad de dispersión. El alcohol es menos denso que el agua, por lo que, al entrar en contacto con ella, tiende a subir, creando una columna de atracción vertical muy potente que explora todas las capas de agua. Además, se mezcla de maravilla, liberando los aromas de forma rápida y eficaz. Son perfectos para crear una señal de atracción inmediata y para atraer a peces que puedan estar moviéndose a medias aguas. Son el polo opuesto a la zona muerta del aceite. Son una explosión de dispersión. La segunda alternativa, igualmente válida y quizás más sutil, son los atrayentes con base de agua o de glicerina. La glicerina es un tipo de alcohol de azúcar que también es completamente soluble en agua fría. Estos líquidos suelen ser un poco más densos que los de base alcohólica pura, pero se dispersan de forma fantástica en el fondo. Al ser solubles en agua, no crean ninguna barrera. Al contrario, se disuelven y liberan su carga de aminoácidos y aromas de forma constante y natural. Crean una nube de atracción que se pega al lecho del embalse, justo donde los peces de fondo como la carpa suelen buscar comida. Son ideales para remojar cebos de anzuelo, engodos o mallas de PVOA, asegurando que la atracción se libere exactamente donde la necesitas. Son la elección perfecta para una presentación más discreta y prolongada en el tiempo. En resumen, la clave del éxito en la pesca con agua fría no es la potencia bruta, sino la inteligencia y la sutileza. Se trata de entender cómo se comportan los materiales y cómo perciben los peces su entorno en estas condiciones tan exigentes. La lección de hoy es simple. Revisa tu caja de pesca. Separa tus atrayentes de verano, los de base oleosa, y guárdalos hasta que vuelva el calor. Y para el invierno, hazte con atrayentes a base de alcohol, agua o glicerina. Aprende a usar menos cantidad, pero de un producto que funcione de verdad. Recuerda, en invierno no buscamos gritar, buscamos susurrar.
Una señal sutil, soluble y que se disperse correctamente será infinitamente más efectiva que la bomba de olor más potente atrapada dentro de una cárcel de grasa. Este pequeño cambio en tu enfoque puede transformar tus bolos invernales en jornadas de pesca memorables. Así que, como hemos visto, ese fiel compañero de verano, nuestro aromatizante a base de aceite, se convierte en nuestro peor enemigo en invierno. No es que deje de atraer, es que activamente crea una barrera, una zona muerta que aísla nuestro cebo del mundo. El giro de guión, el momento eureka de todo esto, es darnos cuenta de que lo que pensábamos que era nuestra mejor arma, en realidad estaba saboteando nuestras pescas. No era mala suerte, no es que el pez no comiera. Era una simple cuestión de física y química, que probablemente nadie te había explicado hasta ahora. Entender este principio puede cambiar radicalmente tus resultados en los meses fríos. Dejarás de culpar al tiempo o a la luna y empezarás a tomar decisiones basadas en cómo funcionan las cosas de verdad en el agua. Gracias por quedarte hasta el final y por tu interés en ir un paso más allá en tu pesca. Si este vídeo te ha volado la cabeza, dale a me gusta. Y suscríbete para no perderte ni un solo consejo como este. Y ahora la pregunta del millón. Y quiero que seas sincero. ¿Vas a ir ahora mismo a revisar tu caja de pesca para ver qué aromatizantes tienes? Cuéntanos en los comentarios qué has descubierto.